Bienvenidos, hoy vamos a hacer una exploración detallada de un tema importante en salud ginecológica, basándonos en textos médicos, el cáncer de endometrio. Es, de hecho, la neoplasia ginecológica más frecuente en países de altos ingresos. Así es. Vamos a desglosar lo esencial, qué es, a quién afecta más, los factores de riesgo, cómo se presenta y qué determina el pronóstico. Exacto. Y es fundamental entenderlo, Sobre todo porque vemos que su incidencia está aumentando. Muy ligado, como veremos, a factores como la obesidad y cambios hormonales. Perfecto. Arranquemos con lo básico. El tipo más común es el adenocarcinoma endometrioide. Nace en el revestimiento del útero. Y el síntoma clave, el que aparece en la gran mayoría, entre el 75 y 90% de los casos, es el sangrado uterino anormal, el SUA. El famoso SUA. Exacto. Y aquí hay un dato fuerte de las fuentes. Un 91% de las mujeres mayores de 55 años con este tipo de sangrado, resulta que tienen cáncer de endometrio. Es un porcentaje altísimo. Realmente subraya la importancia de consultar rápido, ¿no? Totalmente. Pero, a ver, la buena noticia es que, como este síntoma suele aparecer pronto, sí, la mayoría de los casos se diagnostican en etapas tempranas. Cuando todavía está confinado al útero. Y eso es clave para el pronóstico. Claro. Lleva una tasa de supervivencia a 5 años que es superior al 90%. Muy alta, afortunadamente. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, ¿a quién afecta principalmente? Bueno, afecta aproximadamente al 3% de las mujeres en Estados Unidos, por ejemplo. Es el cuarto cáncer más común allá. ¿El cuarto? Sí. ¿Y la edad? Bueno, la incidencia es máxima entre los 60 y 70 años. Ajá. Aunque, ojo, hay un pequeño porcentaje, un 2 a 5%, que ocurre en mujeres menores de 40. No es exclusivo de la posmenopausia. Entiendo. Y lo interesante, como decíamos, es este aumento en la incidencia. Se ve una conexión clara con el aumento de la obesidad, la diabetes y también cambios en cómo se usan las terapias hormonales y los patrones reproductivos. Tiene sentido. Mencionaste tipos. ¿Hay diferentes clases de este cáncer? Sí, principalmente dos grandes grupos, digamos. El tipo 1, que es el más frecuente, como el 80% de los casos. El más común. Exacto. Suele ser menos agresivo, de histología endometrioide, y está muy asociado a los estrógenos. Ok, ¿y el otro? El tipo 2 es menos común, pero más agresivo. Incluye histologías como la serosa o de células claras. Y a diferencia del tipo 1, no suele ser tan sensible a los estrógenos. Vale. ¿Y antes de llegar al cáncer como tal, hay alguna condición previa? Justamente. Y el riesgo de que progrese a cáncer varía mucho. Depende si es una hiperplasia simple, compleja y sobre todo si tiene atipia, o sea, células anormales. Y eso guía el tratamiento, imagino. Totalmente. Puede ir desde tratamiento hormonal para revertirla hasta, en casos de alto riesgo o con atipia, una histerectomía. Entendido. Volviendo al tipo 1, el más común, mencionaste la relación con los estrógenos. Precisamente. El factor de riesgo principal es lo que llamamos hiperestrogenismo crónico sin oposición de progestina. ¿Qué significa eso exactamente? Pues significa un exceso de estímulo estrogénico que no está balanceado por la progesterona. Vale. ¿Y de dónde puede venir ese exceso? Puede ser exógeno, o sea, de fuera, por ejemplo, terapia solo con estrógenos, sin progestina, o el uso de tamoxifeno. Ok. O puede ser endógeno, producido por el propio cuerpo. La anovulación crónica, como en el síndrome de ovario poliquístico, SOP, o en la perimenopausia. Entiendo. La obesidad, porque el tejido graso produce estrona, que es un estrógeno. O incluso algunos tumores de ovario que secretan estrógenos. Wow, son varias fuentes internas. Y no hay que olvidar los factores hereditarios. El síndrome de Lynch, por ejemplo, eleva muchísimo el riesgo. También otros como el síndrome de Cowden o mutaciones BRCA, aunque en menor medida, para endometrio. Mucha información sobre riesgos. Pero, ¿hay factores que protejan? ¿Algo que reduzca el riesgo? Sí, claro. Y es importante conocerlos. El uso de anticonceptivos orales combinados, los que tienen estrógeno y progestina. Sí. Reducen el riesgo significativamente, entre un 30 y 40%. Eso es bastante. Sí, también tener más hijos, una edad materna más avanzada en el último parto, la lactancia materna, parecen ser protectores. Interesante. La actividad física también ayuda. Y fíjate,
Algo curioso que mencionan las fuentes es el tabaquismo en posmenopáusicas. ¿El tabaquismo? ¿Protector? Parece que sí, aunque suene contradictorio. Se cree que es por su efecto antiestrogénico, o sea, cómo afecta el metabolismo de los estrógenos. Obviamente no es una recomendación por todos los otros daños del tabaco. Claro, por supuesto. Y también se menciona el uso de DIU de cobre como posible factor protector. Bien. Ahora, clínicamente, ya hablamos del sangrado uterino anormal como síntoma principal. ¿Algo más? Bueno, a veces, aunque no es lo más sensible, pueden aparecer células endometriales anormales en una citología cervical, un Papa Nicolau. Ah, ok. O a veces es un hallazgo incidental. Se hace una ecografía por otro motivo o una cirugía y ahí se detecta algo sospechoso en el endometrio. Entonces, ¿cómo se confirma el diagnóstico? El diagnóstico definitivo sí o sí requiere una muestra de tejido endometrial. Hay que ver las células al microscopio. La biopsia que mencionabas. Exacto. Se puede hacer una biopsia ambulatoria, un legrado o mediante una histeroscopía, que permite ver dentro del útero y tomar muestras dirigidas. ¿Y la ecografía transvaginal qué papel juega? Es fundamental, sobre todo en mujeres posmenopáusicas con sangrado. Si la ecografía muestra un endometrio muy finito, digamos menor a 4 o 5 milímetros, Sí. el riesgo de que sea cáncer es bajo. Pero si está engrosado, mide más de 5 milímetros o se ve irregular, ahí sí es indicación clara de tomar una biopsia. Entiendo. Entonces, el algoritmo es sospecha por sangrado, ecografía para filtrar y biopsia para confirmar si es necesario. Básicamente sí. Adaptado, claro, a si la mujer es pre- o posmenopáusica. Perfecto. Una vez tenemos el diagnóstico, ¿qué determina el pronóstico? ¿Cómo se clasifica? Bueno, tradicionalmente usamos la estadificación, con el sistema FIGO o TNM. Esto evalúa qué tan grande es el tumor, si ha invadido el músculo uterino, si ha llegado a los ganglios linfáticos o a otros órganos. La extensión, básicamente. Exacto. Luego está el grado histológico, que va de G1 a G3. Indica qué tan diferenciadas o agresivas se ven las células al microscopio. G1 es menos agresivo, G3 más. Ok, estadio y grado. Y también el subtipo histológico específico. No es lo mismo un endometrioide G1 que un tipo seroso, por ejemplo, aunque estén en el mismo estadio. Entendido. Y mencionaste algo sobre avances. Sí, aquí es donde la cosa se está poniendo muy interesante. Es la clasificación molecular. ¿Molecular? ¿Te refieres a la genética del tumor? Justamente, se analiza el ADN del tumor y se han identificado 4 subtipos moleculares principales. Polemutado, POLEM, deficiente en reparación de errores de ADN, DMR, sin perfil molecular específico, SME o NSMP, y con mutación P53 anormal, P53AB. ¿Y qué implica eso? Pues implica mucho para el pronóstico. Resulta que estos subtipos tienen comportamientos muy diferentes. Por ejemplo, los POLEM tienen un pronóstico excelentísimo, incluso si son de alto grado histológico. Qué interesante. En cambio, los P53ABN tienen un pronóstico bastante desfavorable, son más agresivos, y los DMR y SME quedan en un punto intermedio. O sea que esta clasificación molecular da más información que solo el estadio y el grado. Muchísima más, y esto ya está empezando a influir en las decisiones de tratamiento. Se está personalizando más la terapia según el perfil molecular del tumor. Fascinante cómo avanza la ciencia. Bueno, para ir cerrando, hagamos un resumen rápido. El cáncer de endometrio es frecuente. El más frecuente ginecológico en muchos países. Su tipo más común, el tipo 1, está muy ligado a factores hormonales como el exceso de estrógenos y a factores de estilo de vida como la obesidad. Correcto. Pero la buena noticia es que suele dar síntomas tempranos, principalmente el sangrado uterino anormal, sobre todo posmenopausia. Lo que permite detectarlo temprano. Y por eso es altamente curable en esas etapas iniciales. Con supervivencias muy altas. Y ahora, además de la clasificación clásica, tenemos esta nueva capa de información molecular que afina mucho el pronóstico. Exacto. Nos da una visión mucho más profunda. Entonces, para dejar una reflexión final. Yo creo que, sabiendo esta conexión tan clara del tipo 1 con factores modificables como la dieta, el peso, y conociendo estas nuevas personalidades moleculares que diferencian tumores que antes veíamos como iguales, Sí. la pregunta es,
¿Cómo podemos usar todo esto de forma más inteligente para diseñar estrategias de prevención más efectivas y tratamientos todavía más personalizados en el futuro? Ir más allá de lo clásico. Una excelente pregunta para seguir investigando. Muchísimas gracias por esta exploración tan detallada. Un placer.